pregunta, así lo estuve comentando en Twitter, es sobre esos 15 días que fue ministro de Defensa, ministro de Economía, donde propuso un ajuste, una reducción de los sueldos docentes. En ese momento no hubo ninguna... Porque ahora, está claro, a partir de la devaluación y de que el gobierno pide un techo muy claro de aumentos en las paritarias, digamos, esas 2 semanas que ustedes déjeme explicarle. Vuelven al centro del debate. No hubo ninguna corrección de sueldo y jubilación, eso es falso. Basta leer el discurso que yo pronuncié, que era además extremadamente preciso, para saber que ahí no. Lo que hubo fue lo que yo diría un ajuste a la política, o sea, algunos subsidios que daba el gobierno fueron cortados, como fueron cortados de una manera que no daba lugar, y esto fue lo que enojó a la clase política, que no daba lugar a encontrar escapatoria. O sea, yo hice cosas que el anterior ministro había querido hacer, pero le habían encontrado la vuelta para no llevarlas adelante. Lo que yo hice fue ponerla de una manera que no tenía escape. Por ejemplo, ¿qué subsidios? ¿Qué recortes? Bueno, recortamos los subsidios a los combustibles en la Patagonia, que luego estudios posteriores dieron que había un descontrol y un desperdicio extraordinario, y que eso daba lugar a fenomenales evasiones de impuestos. Es decir, los estudios posteriores dieron la razón, el subsidio al tabaco, y derogamos muchas de las facultades que tenían los legisladores para dar pensiones no contributivas, es decir, regalar jubilaciones. Pero entonces usted dice que no propuso una reducción de sueldos docentes y de jubilados. De ninguna manera. La verdad, qué sorpresa. Pero es la verdad, lea el discurso. Además es muy fácil de verlo porque está en YouTube. Usted entra, es increíble, es un discurso de hace muchos años y tiene una cantidad de visitas extraordinarias. Porque usted entra y ve el discurso y se queda azorada. Fue su discurso de Asunción. Exactamente, porque hubo una gran estigmatización de mi persona por una razón muy simple. Yo decía cosas que eran la verdad. Entonces, era la forma de combatirme, no fue discutir los argumentos, sino fue estigmatizarme, inventarme cosas. Pero la historia es terrible, porque usted va a los hechos se demuestran, yo he quedado vivo, he podido probar, y hay una cosa muy simple. Fui a los meses de haber hecho ese programa candidato a presidente y casi soy presidente. No fui presidente, pero casi fui. Entonces, eso también... Quedó muy cerca del balotaje. Eso tiene también una explicación. Entonces, la corrección que se hizo en ese momento era una corrección de alrededor de 1.800 millones de dólares. Para que usted tenga una idea del manto de la corrección, era una corrección de alrededor de 2% del gasto estatal y era alrededor, en uno de los ítems más contenciosos que hubo, una reducción de entre el 3 y el 4% del presupuesto de universidades nacionales que había subido en la década 100%. O sea, era un programa muy balanceado, muy equilibrado, que trataba de lograr una cosa que era formidable si se lograba, que era reencauzar el programa que teníamos con los organismos multilaterales, que implicaba un blindaje de 20.000 millones de dólares, que aseguraba a la Argentina un puente a la recuperación. ¿De dónde venía la recuperación? La recuperación venía. Los precios de la soja estaban a $140. Nunca me imaginé que iban a llegar a 6.50. Eso digo, sí. Después nos sacamos la grande. Pero nosotros no necesitábamos la grande, necesitábamos volver a un precio más razonable, 250, eso iba a volver y eso ocurrió. Yo lo había calculado entre 15 y 20 meses, ocurrió, yo le diría, alrededor de 15 meses desde que yo dejé de ser ministro. Lo segundo que calculé, que es muy importante en esa época, es que iba a haber una fuerte caída de las tasas de interés. Efectivamente cayeron del 6% a nivel internacional al 1%. Eso nosotros sabíamos que venía y teníamos que crear un puente a eso. Y lo tercero que nosotros habíamos calculado es que Brasil, que había devaluado brutalmente, iba a volver a la normalidad. Nunca imaginamos que iba a apreciar el tipo de cambio como después lo hizo. Entonces, si hubiéramos mantenido ese programa,
hubiéramos mantenido la calma y hubiéramos tenido la tenacidad de respetar las instituciones, probablemente la Argentina hubiera vivido un milagro de características extraordinarias porque hubiera aprovechado el viento de cola con una estructura organizacional e institucional adecuada.